El agua tiene puentes de hidrógeno y eso lo cambia todo. El que el agua puede establecer fuerzas intermoleculares, el que se convierta en una sustancia supramolecular, hace que tenga unas propiedades distintas de lo que cabría esperar, y los seres vivos la aprovechan. No, ya no es solo que los seres vivos la aprovechen, sino que cabría definir la vida, en algún momento nos tendríamos que plantear esto, ¿no? Cabría definir la vida como una propiedad del agua en estado líquido. Es que la vida está enormemente afinada a todas estas características del agua como sustancia supramolecular, ¿no? No hay más que mirar la capacidad que tienen las moléculas de agua para adherirse a las paredes de un recipiente, que las aprovechan las plantas con la capilaridad, o el que el agua sea un potentísimo disolvente de sustancias polares que se aprovecha para el transporte, para las reacciones químicas. También que el agua sea incompresible, que se aprovecha, pues, por ejemplo, para esqueletos hídricos, como hidrostáticos, como le pasa a las lombrices o como pasa en la fecundación interna con la erección. Como tampón térmico, esa cantidad de puentes de hidrógeno para calentar una sustancia supramolecular como es el agua. Hay que dar mucho calor para romper esos puentes de hidrógeno, para producir los cambios de estado, y eso se aprovecha como tampón térmico para mantenimiento de las temperaturas internas, o para eliminar agua y con ella eliminar excesos de calor. También se pueden aprovechar las propiedades ópticas o acústicas del agua para usarla como medio de mensaje, como ocurre en el medio marino. O que el agua tiene la máxima densidad a 4 grados centígrados, lo cual significa que el hielo va a flotar y no va a hundirse, lo cual sería dramático para los ecosistemas marinos, ¿no? O su conductividad, que puede ser aprovechado para defensa, para ataque, para percepción, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es que el agua tiene toda una serie de propiedades como sustancia, no como molécula, como sustancia, y esas propiedades son aprovechadas por los seres vivos. Pero es que además el agua es escultura. El agua esculpe las moléculas. No se puede entender la estructura de una proteína o no se puede entender las membranas sin el agua. Y es que las fuerzas hidrofóbicas e hidrofílicas son muy relevantes en la estructura de las proteínas. Resulta que bueno, las moléculas pueden tener en su estructura grupos hidrofílicos, grupos hidrofóbicos. Los grupos hidrofóbicos no es que se quieran retirar del agua, es que el agua no tiene ningún medio para unirse a ellos y se siente atraída por otras moléculas de agua con las que sí establece puentes de hidrógeno. Por tanto, siempre alrededor de un grupo hidrofóbico hay una cavidad, una estructura. El agua lo rodea, ¿no? Un conjunto de grupos hidrofóbicos formarán muchas cavidades. Esa es una situación instable, porque el agua se ve ordenada, y la segunda ley de la termodinámica nos va a decir que se buscan situaciones donde el orden sea lo menor posible. Por tanto, todas esas cavidades tenderán a minimizarse, y la molécula, que tiene una serie de grupos hidrófobos, tenderá a ocultarlo en su interior y tenderá a retorcer su forma para adquirir esa posición, ¿no? El agua actúa, por tanto, como escultora. Esto es tan importante que, para que demos unas poquitas cifras, muy pocas proteínas exceden en la situación plegada de unos 50 kilojulios por mol, con respecto a la situación en la que la fuerza de ruptura de esa estructura que mantiene tendría, ¿no? 50 kilojulios por mol son 3 puentes de hidrógeno, ¿eh? No es gran cosa. En una estructura que tiene decenas, a veces centenares de puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno parece muy poquito. Realmente las fuerzas que intervienen para que una proteína adquiera su forma van a ser fundamentalmente fuerzas, junto con otras, ¿no? Pero fuerzas hidrofílicas, hidrofóbicas, donde los grupos tienden a ocultarse. De eso nos da una idea el que la mayoría de las proteínas globulares que tienen una determinada forma, no fibrosas ni laminares, sino globulares, tienen
como alrededor de un 50% de aminoácidos hidrofóbicos que van a ocultarse en la región interna, ¿no? Para exponer hacia el exterior a los aminoácidos hidrofílicos, ¿no? Para exponer su grupo reactivo al exterior. Pero no solo el agua tiene unas propiedades como sustancia, no solo el agua es escultora, sino que el agua también es reactivo. El agua no es un disolvente inerte, el agua participa en las reacciones químicas. En los tres grandes grupos de reacciones químicas que existen, el agua participa en la síntesis de los monómeros y en su polimerización y también en su despolimerización. El agua participa también en la segunda gran reacción, que es la agrupación de polímeros para dar estructuras mayores de las que la célula es un ejemplo, pero tú también eres un ejemplo de esas estructuras mayores, ¿no? Y también en el tercer gran tipo de reacciones, en las cascadas de reacciones químicas en las que hay transferencia de energía, transferencia de materia, mediante reacciones de reducción o oxidación fundamentalmente. En el caso de la síntesis de monómeros y la polimerización, despolimerización, estamos hablando de reacciones de condensación y de hidrólisis. Y en el caso de transferencia de energía, fundamentalmente de reacciones de reducción y oxidación. Al final, parece que la vida está muy ajustada al agua, parece que casi cabría definir la vida como una propiedad del agua. Un ejemplo de ese ajuste es que si sustituimos el agua normal por agua pesada, que lleva el isótopo deuterio del hidrógeno, que tiene un protón y un neutrón, como cambia la energía de los puentes de hidrógeno, ese agua es tóxica. Es decir, la vida está perfectamente adaptada a esa situación de la molécula, de tal manera que si esa molécula en la que se basa todo lo que somos cambia, lo cambia absolutamente todo, ¿no? Y el estrés hídrico, la pérdida de agua, es nuestra principal, la defensa frente al estrés hídrico es nuestra principal actividad. Tenemos todo tipo de estructuras, tenemos todo tipo de estrategias para prevenir los estrés hídricos, desde las paredes bacterianas, desde la compartimentación de las células, desde estrategias de polimerización, despolimerización, de las que hablaremos más adelante, para intentar evitar las pérdidas de agua al mínimo posible. El agua no podemos perderla de vista cuando estudiamos glúcidos, cuando estudiamos lípidos, cuando estudiamos proteínas, cuando estudiamos las células, porque en el fondo, estudiar biología es estudiar las propiedades de unas disoluciones acuosas que somos nosotros.